El aula Atenea del Ateneo de Jerez, dentro de su ciclo Precursoras, presenta a Olimpia de Gouges. Olimpia de Gouges nace en 1748 en Montauban y muere en París en 1793. Nació en una familia burguesa, su padre era carnicero y su madre era hija de un comerciante de tela. La casaron en 1765 con un hombre bastante mayor que ella. Ella tenía 17 años y él 30 años más, quedando al poco tiempo viuda y con un hijo, Pierre Aubry. Muy decepcionada por el matrimonio, que para ella era la tumba de la confianza y del amor, se negó a volver a casarse, y no solo eso, sino que fue fiel partidaria del divorcio y de la pareja de ella. Con los 70.000 francos de renta que le había dejado su marido, en 1770, Olimpia se traslada a París preocupada porque su hijo recibiera la mejor de las educaciones. Allí llevaba una vida burguesa y frecuentaba los salones literarios parisinos, por lo que ella se preocupa por su propia formación, que hasta entonces había sido bastante escasa. Pero ese interés en formarse la hará que pronto pueda frecuentar a la élite intelectual del siglo de oro. De hecho, en 1774 su nombre figuraba en el almanaque de París, que era el quién es quién de la época. Tanto es así que mejoró en su formación que se atrevió a escribir obras de teatro, creó su propia compañía teatral itinerante y recorría la región de París representando sus propias obras. No tuvo mucho éxito, no le sirviera para mantenerse, pero sí para que sus obras fueran conocidas y se representaran en teatros de toda Francia. Su obra más conocida era La esclavitud de los negros, publicada en 1792 y escrita en el repertorio de la Comédie Française en 1785 bajo el título de Zamor y Mirza, o El feliz naufragio. En esta obra, Olimpia pretendía mostrar la situación en la que se encontraban los esclavos negros, pero tuvo que enfrentarse con la desaprobación de los actores de la Comédie Française, porque los actores de la Comédie Française dependían económicamente de la corte de Versalles, y muchas de las familias nobles versallescas habían obtenido su pecunio en el comercio exterior y la trata de esclavos. Por ese motivo es encarcelada en la Bastilla y liberada al poco tiempo gracias a la intervención de sus amigos. Con la Revolución, su obra pudo por fin ser representada en la Comédie Française, a pesar de las presiones y de las amenazas de los esclavistas, que todavía eran muy influyentes. Olimpia de Gouges realizó una gran labor en el tema de la abolición de la esclavitud, igual que otras precursoras del feminismo. En 1788 publicó Reflexiones sobre los hombres negros, que le abrió las puertas del Club de los Amigos de los Negros, del que fue miembro desde entonces, y en 1790 escribió otra obra sobre el mismo tema llamada El mercado de los negros. Los principales dirigentes del movimiento abolicionista, como el abate Gregoire y el diputado girondino Brissot, dejaron constancia en sus escritos de la admiración que sentían por Olimpia de Gouges. En 1788, el Periódico General de Francia publicó 2 de sus folletos políticos, tratando uno de ellos de su proyecto de impuesto patriótico que desarrollará más tarde en su famosa Carta al Pueblo. El segundo dibujaba un amplio programa de reformas sociales. Estos escritos fueron seguidos de folletos que dirigía periódicamente a los representantes de las 3 primeras legislaturas de la Revolución, a los clubes patrióticos y a diversas personalidades como Mirabeau, Lafayette y Necker, a los que admiraba. Se calcula que fueron cerca de 30 panfletos. Fundó varias sociedades fraternas para ambos sexos. En 1791 escribió su famosa Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que comenzaba con las siguientes palabras: «Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esa pregunta». En la línea de Montesquieu defendió la separación de poderes,
y apoyó la monarquía constitucional. Por eso estuvo en contra de la condena a muerte de Luis XIV en 1793. Ella tomó partido por los girondinos y advirtió sobre los riesgos de dictadura, criticando duramente la política de Robespierre y Marat. Denunció también la creación del Comité de Salvación Pública. Su defensa de los girondinos, después de que estos hubieran sido eliminados de la escena política en junio de 1793, le valió ser detenida ella misma en agosto, bajo la acusación de ser la autora de un panfleto en favor de esto. En su detención, Olimpia reclamó sin descanso que se la juzgara para poder defenderse de las acusaciones que pesaban sobre ella y evitar el expeditivo Tribunal Revolucionario. Con este fin compuso 2 panfletos que logró sacar de su lugar de reclusión y que tuvieron una amplia difusión: Olimpia de Gouges en el Tribunal Revolucionario y Una patriota perseguida, que fueron sus últimos textos. El 2 de noviembre de 1793, 48 horas después de que fueran ejecutados sus amigos girondinos, Olimpia también fue llevada ante el Tribunal Revolucionario y sin poder disponer de un abogado. Ella tuvo que defenderse sola, con valor e inteligencia, en un juicio sumario que la condenó por haber defendido un Estado federado, de acuerdo con los principios girondinos. Fue guillotinada al día siguiente, el 3 de noviembre de 1793. Según la declaración de un inspector de la policía y el periódico contrarrevolucionario Le Journal del editor Perlet, Olimpia de Gouges subió al cadalso con valor y dignidad. Cuando yo daba clase, en los libros de historia, aparecía en un recuadrito en el margen del tema de la Revolución Francesa, como si le hicieran un honor poniéndola allí, en vez de en el texto principal, que era donde debía aparecer por sus méritos en la lucha por la revolución, por la abolición de la esclavitud y por los derechos de las mujeres. Ella redactó una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana en 1791. Fue por necesidad, porque los hombres, que las querían defendiendo los ideales de la revolución en los cafés, en las plazas y en las trincheras, se habían olvidado de ellas en su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Servían para morir por la revolución, para ser guillotinadas, pero no para participar en la asamblea. Los burgueses, en ese sentido, eran más reaccionarios que los monárquicos absolutistas. Pretendían recluir a las mujeres en el ámbito del hogar, relegarla de la vida pública y excluirla de los derechos que se habían perdido para el hombre. No querían darle al género femenino la más mínima cuota de poder. Olimpia revisa punto por punto el manifiesto que se había aprobado en la Asamblea Nacional y hace una declaración inclusiva. Hombres y mujeres, ambos tienen derecho a la libertad, a la propiedad, a participar en la vida pública, a disfrutar de la libertad de opinión. Pretendía acabar también con los bastardos. Las mujeres podrían declarar públicamente quién era el padre de su hijo, para eliminar todas las injusticias que devenían de esta situación. Su lucha era aún más amplia. Olimpia realiza proyectos para acabar con el analfabetismo y crear escuelas de oficios para hombres y mujeres. Esto debe quedar siempre claro. Olimpia no excluye. Son los hombres quienes lo hacen. Por todas esas luchas fue guillotinada. Y no conformes con esto, de ella dirán aquellos revolucionarios: esa virago, esa mujer hombre, Olimpia de Gouges, la impúdica, que fue la primera en constituir sociedades de mujeres, abandonó los cuidados domésticos, quiso politiquear y cometió crímenes. Todos esos seres inmorales han sido aniquilados por la espada de la ley. Con todos esos seres inmorales se refiere a otras mujeres que, como Olimpia, lucharon por la igualdad política, social, económica y legal. Ahora nos llaman feminazis.